Ya inició la conferencia mañanera. A ver, se ha avanzado mucho. Ya no hay tomas de casetas o se han reducido, dice el presidente. Señor, el fin de semana, cónstame, estuvieron tomadas las casetas de Acapulco, la autopista del Sol, cuota obligatoria. Pues es que ya no depende de la realidad lo que él dice. Había grupos que... Dice lo que sea, pero, pues, y no le importa que no sea real, es lo más grave. Yo hago mis asuntos y la realidad que haga lo que quiera. Mira, Mario, señala que había grupos que obtenían ingresos por la toma de casetas. Pero eso ya no sucede. Nosotros dijimos que íbamos a desterrar la corrupción de arriba para abajo, y sucedía que robaban desde arriba bastante, al grado de que engañaban, haciéndonos creer que la corrupción era la mordida. Pues siguen tomando las casetas. Pues sí. También lo era. A ver, otra. La corrupción se limitaba a cuestionar a servidores de abajo, y los de arriba ni siquiera perdían su respetabilidad. Ahora es completamente distinto. Yo no quiero ser del fin de nadie, pero no que todos los corruptos iban a caer. ¿Cuántos presos tenemos por corrupción? No solo presos, la funcionaria cobraba moche. Les descontaba a los maestros de su cheque. Es que mira, ¿eso no es corrupción? Consideras que si lo hace otro partido es corrupción, pero si lo hace gente de tu partido, son aportaciones, ya distorsionaste totalmente el sentido de lo que es la corrupción. Si lo hacen... El problema es que el presidente miente con flagrancia. Esto es una mentira lo que está diciendo. ¿O no está diciendo la verdad? Pues es mentir. Pero ese no es el problema. El que mienta no es el problema. El problema está en que la mitad de los mexicanos le creen y siguen creyendo en él. Ese es el problema. No razonan, no analizan, no ven la realidad. No sé qué está sucediendo. Dora. Ese sí es el problema, porque no es mi vecino, es el presidente de México. Y si se alza la voz y se le dice, como lo hemos mencionado en diferentes momentos, ¿está usted mintiendo? Porque vive en un mundo alterno, porque está distorsionando, porque lo que nosotros es corrupción, en ustedes aportación, como lo mencionaron. No, señor, ese es el problema, que es un presidente que miente, porque bajo la misma situación, él le da un giro de 180 grados y lo adapta a su realidad alterna. Y eso es lo que quiere que el pueblo crea. Ahora, el problema de las extorsiones en carreteras y en casetas es que ya pasaron a la vía de los hechos, es decir, ya agreden al turista, a las personas, ya hay casos que ocurrieron esta semana de personas golpeadas por estos grupos. Es decir, no hay ya la persona tiene que llevar una buena cantidad de dinero para darle a los extorsionadores, so pena de ser golpeada o algo peor. Eso es indiscutible, porque esa información se da antes de que él diga lo que dijo hoy. Entonces no es una información fabricada para desprestigiarlo, sino simplemente es un hecho de la realidad que él olímpicamente desprecia, no hace el menor caso. Oye, entonces, no hay nadie ahí en toda esa bola de gente que está en mañanera que le diga, oiga, pero pasó esto, tal día. No hay nadie, que de veras no hay un solo justo entre
los que son inconvidados a eso. No. Claramente no, Mario. Porque lo que estás diciendo, mira, vamos a suponer que no te golpean, pero te patean el coche. Sí. El puro terror psicológico de que tipos te rodeen. Y que la patrulla esté ahí al lado y tú A merced de rufianes. Pero a 5 metros la patrulla de la Guardia Nacional y tú sometido por estos infames que se cuelgan del cristal, dicen. Es decir, ponen sus manos presionándolo para que abras y cuando lo abres meten las garras para exigir su cuota, Alejandro. oye, pero yo no entiendo esa lógica. El presidente leerá esa noticia o le pasarán el resumen informativo. Reforma. Hay toma de casetas y él dirá, no, es el Reforma. No, eso no sucede. O igual con el Universal o Milenio o Excelsior. ¿Tú crees que no sabe que está tomada la caseta de las autopistas del Sol? 3 casetas, que es la que más dinero produce. Por eso me parece más increíble que diga que eso está disminuyendo cuando todas las semanas, algún día de la semana, sobre todo regresando del fin de semana, aquí damos que hubo casetas, que hubo retén de gente. O sea, eso es lo increíble. A mí me parece realmente ya hasta patológico la facilidad con que distorsiona la realidad. Ahí te va otra. Rechaza que 5 millones de estudiantes hayan desertado. Sí han habido casos que por la pandemia no han asistido a clases, pero no son 5 millones de estudiantes los que desertaron. Si no tienen síntomas, hay que llevar a los niños a la escuela, a clases presenciales. Y ahí tiene razón, porque la Unión de Padres de Familia reporta una disminución de 2.3 millones de alumnos. Cifra que dicen va a seguir aumentando por distintos motivos, deserción escolar. Yo creo que ahí le confundieron la gimnasia con la magnesia, porque una deserción es la gente que ya no regresó a estudiar por Nunca la más. pandemia. Y aquí estamos hablando, porque él mismo habla ahí de casos que se están contagiando. Eso es otra cosa. Ese es el que deja de ir una semana. Exacto. Y que va a regresar. Ese es el que no entró a trabajar porque se quedó sin papá. Exactamente. Nomás que estamos hablando de estudiantes, que claro que pueden ser 2.5 millones de estudiantes que estén previniendo, no quieren ir. Mi hija está en clases virtuales porque la escuela así lo decidió. Pero esos van a regresar. El otro tema es el de las deserciones. Ahí hay que ver realmente, y creo que ya lo habíamos mencionado, si anda por el más o menos 5 millones de estudiantes de diversos niveles que ya no pudieron o ya no quisieron regresar. Esos son los preocupantes, esos son los que hay que rescatar porque van a terminar en el crimen organizado, van a terminar subempleados, van a terminar Dios sabe cómo. Haciendo piruetas en las esquinas. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Rocío Rosales Guillén, 57 años, en el Centro Histórico. Un fuerte abrazo a nuestro querido Mario en su onomástico. Gracias.